ahora tenemos aquí, yo creo que tenemos pues un privilegio de tener a dos colegas, bueno, yo diría que excepcionales. Por una parte, Pachi Mangado, que no voy a comentar nada de él, aparte que él ya se lo dice todo, como bien sabéis, y Carlos Lamela, que también tampoco se lo voy a presentar, pero sobre todo agradecerles que estén aquí y también que estén efectivamente en un día pues eso, un día festivo. Y nada, pues cuando queráis. Pues empezamos. Bueno, pues a ver cómo nos repartimos, porque la verdad es que me imagino que a Carlos le pasó lo mismo cuando me dijo Pachi que tenía que hablar de estas cuestiones, digamos, que afectan a las responsabilidades o que envuelven la arquitectura en el mundo, digamos, legal, de responsabilidades contractuales, etcétera, etcétera. Pues yo me sentí un poco perdido. Me sentí perdido porque no he tenido muchos casos. La verdad es que casi todos los edificios que a mí me ha tocado hacer han sido públicos, por concursos, y en ese contexto es menos frecuente el que se produzcan problemas que acaben judicializados o que acaben... y sin embargo, donde he tenido siempre es el tema... Y cuando he hecho vivienda también en gran medida ha sido pública. Y alguno he tenido, pero poco. Entonces, tengo entendido que la mayor parte de la audiencia, buena parte de la audiencia que hay aquí son del ramo jurídico, no arquitectos. O, bueno, a mitad y mitad. Yo tengo una hija que ahora es juez, muy jovencita, está en Toledo, tiene 27 años y durante mucho tiempo, mientras estudiaba las oposiciones y estas cosas, le intentaba explicar de una manera más abstracta, no concreta, porque ya digo que mi experiencia no es muy grande, algunas de las preocupaciones que a mí me producía el hecho de entender la arquitectura como sujeto de contrato, como sujeto de responsabilidad, ¿no? Y voy a lanzar tres ideas que me parecen muy importantes. Una, y que me preocupan. Una es que vivimos en un mundo de gran aversión al riesgo, un mundo en el que todo lo tiene que organizar, normalizar, regular. A mí esto como ciudadano ya me produce mucha aversión. Me gusta pensar en que el mundo tiene que tener, o los ciudadanos tenemos que tener unas ciertas libertades. Y esto afecta de manera muy sustancial a la arquitectura. Yo recuerdo que hace unos 20 años, no sé, el otro día en el estudio sacábamos un proyecto que era el Club de Golf de Zuasti, que he hecho, y tenía como 28 planos, que hoy tendría 2.800. Tenía como 30 páginas de memoria, hoy tendría 3.000, más no sé qué. Por supuesto, todo se gestionó en el plazo de licencias, etcétera, en el plazo de 3 meses. Hoy tardaría 3 años. Me parece que en España la media de licencias es 1 año y medio. En fin, el mundo se ha complicado. Y todo por un exceso de regulación, un exceso de control. Yo no sé si hemos mejorado. Desde luego aquel proyecto era estupendo, mejor que los que hago ahora. Y tengo la sensación, por lo tanto, de que todo este mundo de normativa, de seguridad, de organización, que reduce el proyecto de arquitectura a un hecho solo y estrictamente productivo, eliminando cualquier posibilidad, ya en este caso específico, hablando de la arquitectura, de la parte más creativa, creando una especie de miedo, porque el riesgo siempre está ahí y tienes la posibilidad de acabar en los tribunales. A mí me parece que es profundamente improductivo y profundamente poco fructífero y que tiene muchos riesgos. Es obvio que hay que regular cuestiones de seguridad, es obvio que hay cuestiones de responsabilidades, esto nadie lo discute. El problema es un problema de grado. Y por lo tanto, supongo que no es lo mismo regular el Código Civil que por unas responsabilidades contractuales que la parte de arquitectura. Sin entrar, insisto, sin entrar en pensar que no haya que regular, ¿no? Pero hay un problema de grado que en este momento la sociedad, en mi opinión, o los gobiernos o las instituciones responsables lo están sobrepasando, este exceso de regulación, y que creo que es profundamente contraproducente para la arquitectura. Esto además conlleva
a que los despachos de arquitectura, por ejemplo, o los sistemas productivos de arquitectura cada vez se tengan que corporizar más y organizar, los proyectos se organizan por partes, todo tiene que estar sustanciado más en términos productivos que en términos creativos. En fin, es una realidad. Y esto, a mí no sé, me ha tocado he estado 15 años dando clase en América, en Harvard, en Yale. Conozco el mundo americano, el mundo europeo, porque estoy trabajando y realmente les diré que empieza a ser muy difícil cualquier atisbo de creatividad, cualquier atisbo de riesgo es casi imposible. Esto se une a que, por otra parte, los proyectos cada vez se dividen más en distintos participantes, ingenierías, ingeniería de no sé qué, ingeniería de no sé cuánto, el tal, el cual, y entonces lo que ocurre es que necesariamente todavía se hacen más normativas y más... Y esto, en fin, crea un mundo complejo, sinceramente, y creo que no es bueno para la arquitectura en su parte, por lo menos, más creativa. El segundo problema a tenor de esto es que yo no acabo de entender muy bien, y esto cambia muchísimo en los países, que, por ejemplo, en un país como España haya un exceso de normativas, por ejemplo, desde el punto de vista productivo, constructivo, etcétera, cuando en realidad, y que seamos los arquitectos siempre responsables de todo, cuando hay unos ingenieros que también hacen la estructura, cuando hay unos secretarios, pero nosotros somos los responsables de todo. Y luego que se normatice y se regularice tanto cuando tenemos un sector de la construcción lamentable. Vamos a ver, yo puedo entender que los alemanes, insisto, no estoy completamente de acuerdo, regulen todo, hasta como es un hueco de una ventana, no sé qué tal. Claro, porque tiene una tecnología que es capaz de resolverlo seguramente, llegar a unas cotas de perfección y de exigencia fantásticas. Es que alguien tendría que preguntarse si esa normativa no tendría que ser también contextualizada y dependería de los países. Llevados al extremo sería tan absurdo como que Uganda, por decir un país que se me acaba de ocurrir, intente incorporar los sistemas de seguridad alemanes. Hombre, pues parece que no es muy razonable, porque ninguno va a salir o no se va a cumplir ninguno. Entonces esto está pasando también. Y yo no sé, por ejemplo, si cuando se va a los tribunales, los jueces, por ejemplo, los responsables, son conscientes de que el tejido empresarial, el tejido productivo, el tejido industrial, la investigación, es muy importante. Hoy en España la mano de obra en la construcción es, por término medio, en fin, igual es muy fuerte decir lamentable, pero se construye mal. Es decir, es dificilísimo encontrar gente cualificada, es dificilísimo encontrar gente capacitada. ¿Qué pasa? Que el arquitecto tiene que estar en cómo un señor que acaba de llegar, que no tiene ninguna formación, que no se le ha educado. Yo he tenido ahora mismo en una obra, le pregunto, ¿tú cuánto te llevas en España? No, he venido con un primo de Santo Domingo que estaba aquí, llevo 4 días y ya estás impermeabilizando una cubierta. ¿Te ha formado alguien? No, bueno, pues los arquitectos somos responsables de eso. Es decir, mañana un señor, un propietario, pide no sé qué tal y seguramente un juez dirá, no, responsable el arquitecto, que pague el seguro. No, esto me parece profundamente injusto. Es decir, que no solamente hay un mundo de regulación excesivo, que encima está coartando la capacidad de la arquitectura, sino que encima además se aplica a sistemas que contextualmente en términos productivos, es decir, constructivos, son incapaces de hacerlo bien y absorberlo. No sé, yo creo que el legislador debería tener un poquito de sentido común y darse cuenta del contexto en el que está trabajando, digo yo. Desde la crisis del 2008, que fue la realmente importante, esto me voy a desviar, para la arquitectura y para la construcción de estos países, no el tema... A mí me preguntan mucho en las veces, ¿cómo va a cambiar la ciudad después del coronavirus? No, mire usted, la ciudad tiene que cambiar, como ha cambiado toda la vida, por cierto, en función de una serie de problemas que estaban muy antes del coronavirus. Pero bien, entonces pasa lo mismo, la gran crisis para nosotros fue la de 2008, que desapareció el tejido productivo en España de la construcción de calidad, porque se cargaron todas las empresas pequeñas, las empresas que sustentaban la construcción. El otro día estaba con la ministra de los fondos Generation hablando de la construcción y digo, hablando de la construcción, digo, ¿vosotros creéis que ese dinero, las constructoras, el tejido productivo de España es capaz de utilizarlo y de abonarlo bien? Hombre, yo suelo echar el abono el terreno que produce. En este momento nosotros no tenemos, y bueno,
sin entrar ya a otras cuestiones, pero más coyunturales de precios. Pero que es que no hay un tejido productivo. Es un país que en temas de industrialización y de robotización de la arquitectura, que es un instrumento fantástico, y en Navarra se va a crear el Instituto Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la arquitectura para que los arquitectos tengamos instrumentos para hacer mejor arquitectura. Esas cosas sí resolverán problemas de cuestiones de eficacia, constructivas, etcétera, etcétera. Habría que invertir en esas cosas y aumentar el tejido, la calidad del tejido productivo. Por lo tanto, creo que esto también es importante, ¿eh? ¿Qué normativa en qué país? Tercero, y acabo ya para dejarle a Carlos, que tiene algo mucho más interesante que contar de una experiencia. Tercero, ¿por qué los arquitectos, y esto no pasa en otros países, yo tengo gran experiencia en trabajar en otros países, es decir, yo no estoy de acuerdo en que el arquitecto no sea el que controle todo el proyecto. Yo creo que el arquitecto, tal y como lo entendemos en España, todavía y en Portugal es de los pocos países que controlan el proyecto como un conjunto y un director de orquesta. En ese sentido, bueno, si por lo menos tuviera el control de toda la obra, podría asumir muy bien la responsabilidad. Bueno, perfecto. Pero lo que no tiene sentido es que me están quitando responsabilidades en las decisiones del proyecto porque las dan normativamente, legislativamente, a otras profesiones. Y si eso es así, y lo acepto porque es una condición legal, oiga, por lo menos que las responsabilidades también vayan repartidas. Yo, no sé, mis ingenieros de Alemania, tengo un problema, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto y les digo, hombre, yo creo que esto es mejor así. Dicen, no, bueno, tú creerás, pero es que nosotros tenemos que asumir una responsabilidad que no estamos dispuestos, porque mi seguro dice que ya es límite de responsabilidad. Entonces digo, no, pero es que es mi proyecto de arquitectura. Ah, bueno, no es tu proyecto de arquitectura. Tú haces la arquitectura, yo hago la ingeniería, yo hago no sé qué tal. Digo, hombre, eso nos conduce al claro, esa arquitectura en donde no está el arquitecto, ha perdido toda su intensidad creativa. Igual es técnicamente más perfecta en su sistema constructivo, pero desde luego no tiene alma. Ahora, al menos, ya que ese sistema se impone, claro, cada uno tiene su responsabilidad. En España no. En España, de facto, nosotros los arquitectos, Carlos Rodel, las estructuras que calculan los ingenieros, las instalaciones, las cosas y tal, pero no tienen responsabilidad, todo para el arquitecto. Por lo tanto, quiero decir que si hay unas reglas de juego que sean claras y para todos, lo que no vale es lo bueno aquí y lo malo allá. Bien, y acabo ya con una cuestión que me parece muy importante. No en España todavía, pero en Francia. El otro día hablando con hace unos meses, con Álvaro Siza, Eduardo y yo, estábamos hablando de los proyectos de viviendas que estamos haciendo en Francia y nos repugna el proceso. En Francia, que por cierto, un arquitecto cobra el 10% de honorarios, no como el 3 o 4 que quieren pagar aquí, no hace más que el proyecto básico, por ejemplo. El proyecto básico, luego el ejecutivo lo desarrolla la constructora bajo la supervisión de una buró de control. Cada vez más está funcionando esto. Y las posibilidades que tiene el arquitecto de recrear el proyecto, porque el proyecto no es solo una idea que la tienes en la cabeza, es el proceso. En una ventana puede haber una maravilla de ejercicio arquitectónico, o en una escalera. Pues no. Es decir, tú estás diciendo, lo más que puedes decir, no, esto no me gusta, pero es el buró del control el que dice algo, el que toma las decisiones. Oiga, la arquitectura hecha por los buros de control, no sé si sería eficaz o no. Igual no entra en el agua, pero desde luego es el fin de la arquitectura como actividad cultural. Ya no digo más. Seguro que se lo aplauden los arquitectos. Bueno, Pachi, creo que me toca. Bueno, primero agradecer al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Superior de Colegios y a mi buen amigo Pachi, que me invitó a esta charla tan agradable, que es el decano del Colegio Vasco Navarro. Y bueno, para mí fue un placer saber que me iba a encontrar con Pachi, arquitecto. Lo mismo en mi caso, cuando me dijo, que ven, hacía tiempo que no nos veíamos. No, efectivamente. Además, ya sabes que Pachi es un arquitecto al que admiro tremendamente, ¿no? Bueno, pues yo como sabía, además me lo ha confirmado, que iba a hacer una
disertación un poco más generalista, pues yo quizá me voy a aplicar un poco más a lo concreto, ¿no? Porque además es un caso que tiene mucha relación con el tema exacto de la sesión, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué puedo contar? Y además, ¿qué puedo contar que sea entretenido? Porque yo creo que estas cosas, además, más que venir aquí a soltar un rollo, lo que se trata es de pasar un rato agradable y que por lo menos los que estéis aquí, bueno, pues os entretengáis también escuchando una historia. Y voy a ser breve y la voy a contar de forma muy resumida, porque efectivamente es una muestra de que lo que nos puede pasar en la profesión. Bueno, yo presido Estudio La Mela, que es un estudio que fundó mi padre ya hace casi 70 años, cuando nos vemos, pues ya somos mayorcitos. Pachi y yo somos de la misma quinta. Sí, sí, somos ya van pasando los años. Joder. Somos del 57. Ya pasan las balas por aquí. Alguna nos dará, alguna. No. Bueno, entonces yo tuve la suerte de encontrarme un estudio importante en marcha y hacer proyectos importantes con sus diferentes casuísticas, y luego a lo mejor comento algo también referente a la T4, que fue un proyecto muy importante que hicimos con Richard Rogers ya hace años y que tuvo una parte de responsabilidad que luego a lo mejor cuento de forma muy rápida. Pero bueno, hace unos años tenemos la suerte de que se nos encarga el proyecto de remodelación de toda la manzana, casi la manzana completa de Canalejas, una inversión muy importante de más de casi 600 millones de inversión, 150 millones de obra. El grupo Villarmir decide confiarnos el proyecto de arquitectura y realmente el proyecto completo, ¿no? Es decir, que fue un encargo posiblemente de los más importantes que ha habido en los últimos tiempos en España, y yo, desde luego, desde mi punto de vista como arquitecto, el más complejo al que me he enfrentado en mi vida, incluso superando la complejidad de la T4. ¿Por qué más complejo? Bueno, pues porque todo lo que decía antes Pacho, porque es un proyecto en el centro urbano de Madrid, con una responsabilidad social e histórica enorme. Son 7 edificios para hacer conjuntamente y para construir, entre otras cosas, un hotel de lujo para la cadena Four Seasons, teniendo en cuenta que el último hotel de lujo que se había hecho en Madrid era en tiempos de Franco, que es una cosa que a la gente le extraña. Es decir, el último hotel previo, gran hotel previo al Four Seasons, fue el Villamagna, que se inaugura en los años 70, antes de la muerte de Franco, años 72, 73. Porque en Madrid es una ciudad que, a pesar de la importancia que tiene, nunca ha habido, o últimamente en los últimos 40 años, grandes cadenas hoteleras. Y la gente le sorprendía. Es decir, ¿por qué? Porque era muy difícil encontrar un terreno para hacer un hotel, y luego cuando tú encontrabas un edificio para remodelar, como la ley, el plan general te impedía agregar edificios, pues tú podías encontrar un edificio, pero en ningún caso 7 edificios. Bueno, cuando entramos en el proyecto Canalejas, lo primero que nos encontramos es que el plan general vigente entonces impedía la agregación de edificios. Hacemos una modificación de plan general, que ya fue algo muy complejo. Pudimos establecer que se podían hacer los 7 edificios de forma conjunta y establecimos, en vez de lo que estaba establecido de hacer edificio por edificio, que todos hubiese sido pues un hotel de 5 estrellas, un hotel de 4 estrellas, oficinas, viviendas, tal, los 7 edificios, dijimos no, aquí en horizontal, centro comercial o galería comercial abajo, hotel y viviendas, pero en los 7 edificios a la vez. Bueno, para todo esto hubo que modificar la ley de patrimonio, se modificaron los edificios, había 2 edificios que eran los 2 más importantes, eran bien de interés cultural, BIC, y se reguló que la protección iba a ser exclusivamente a las fachadas y a las primeras crujías de los edificios, 2 edificios importantes, Alcalá y Canalejas. Bueno, esto lo cuento porque luego fue la madre del cordero de la imputación que yo tuve. Bueno, como había una serie de intereses cruzados entre anteriores propietarios que habían dado una opción y la perdieron porque fue un tema muy complejo justo en la crisis, y había una relativa contestación fruto, yo creo, de la ignorancia sobre el proyecto de unas entidades como teóricamente que protegen el patrimonio. Digo teóricamente porque es difícil de argumentarlo, ¿no? Era Ciudadanía y Patrimonio, que es un ente conformado por una serie
de arquitectos, bueno, pues empezó a haber un ruido mediático y empezó a salir en la prensa que realmente se iba a destruir la manzana de Canalejas. Claro, nosotros cada vez que leíamos esto pues nos preocupaba, porque ¿cómo se va a destruir? Pero sí, vamos a hacer una intervención que todos considerábamos modélica, entre otras cosas, porque las instrucciones de la propiedad, como no puede ser de otra forma, dijeron que tenía que haber un cumplimiento exhaustivo y milimétrico de la normativa de protección, como no puede ser de otra forma, porque además nos jugábamos todos mucho. Se catalogaron 14.000 piezas, 14.000 piezas, yo creo que es la campaña más importante que ha habido nunca en España de protección del patrimonio. Empezamos la obra, bueno, con todos los cuidados máximos, pero de alguna forma, bueno, pues ese ruido provocó que la Fiscalía de Medio Ambiente, imagino que bueno, no sé si entra dentro de por mi desconocimiento jurídico, y perdonarme, es un ente estatal o de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, la Fiscalía ya puso sus ojos sobre el edificio, basado nada más que en el ruido mediático que había. Entonces, un día me llaman mis clientes, el Grupo HL, con su abogado, con su director jurídico, y ya cuando entré en la reunión, ya por cómo me miraba y me dijo que me sentase, dije, uy, aquí va a haber alguna mala noticia, ¿no? Y me dice, Carlos, pues mira, te voy a contar la verdad. Y dice, nosotros estábamos esperando que imputasen penalmente a Juan Miguel Villarmir, que es el presidente del Grupo Villarmir, pero el fiscal te ha imputado a ti, y solo a ti, como arquitecto director. Y dije, bueno, pues oye, ¿y eso? Bueno, vamos a ver. Es decir, vamos a ver todo esto, vamos a estudiar el expediente, pero no te preocupes porque, como teníamos ya previsto esta imputación, pues vamos a correr nosotros con el coste de la defensa jurídica. Es más, te vamos a poner al que creemos que es uno de los penalistas más importantes, que es Jesús Santos, del bufete Baker & McKenzie, que había sido fiscal, y dije, bueno, pues lo que sea, pues bueno, pues habrá que afrontarlo y punto, ¿no? Entonces, efectivamente, recibí la noticia de la posible imputación, me llamó el fiscal a declarar, me dice mi abogado, no te preocupes, Carlos, no te van a imputar seguro, te van a llamar a declarar, pero vamos, con todo esto que me estás contando, está clarísimo que tú aquí no tienes ninguna responsabilidad. Bueno, curiosamente, colegas nuestros de la Comunidad de Madrid que estaban supervisando el proyecto, bueno, pues no actuaron de una forma muy imparcial y parece ser que el fiscal decidió imputarme, ¿no? Tuve una petición de 2 años y medio de cárcel y fui a juicio. Y es curioso porque antes del juicio, pues yo ya tenía titulares así de grandes. El arquitecto de Canalejas, no, cárcel para el arquitecto de Canalejas, pero sí. Yo ni me he enterado de todo esto. No, sí, bueno, un titular tan grande que, claro, que yo tuve que... Un día, pues a mi mujer y a mis hijos, a mi hijo se lo dijeron en el colegio. Oye, que me han dicho, papá, que vas a ir a la cárcel. Bueno, digo, bueno, ya ver. Bueno, total, porque se establece el juicio paralelo. Bueno, evidentemente, como todo lo que habíamos hecho era absolutamente legal, bueno, pues tuvimos una absolución con todos los pronunciamientos favorables, pero fueron 2 años y medio o 3, sobre todo de un proceso que no sabíamos cómo iba a acabar. Y a mí, en algunos titulares, me ponían el verdugo de Canalejas, ¿no? El verdugo de Canalejas, cuando luego resulta que el edificio que está allí, bueno, pues ha sido un éxito rotundo y todo esto se ha evaporado, ¿no? Entonces, una de las cosas más curiosas es que cuando preparamos el juicio, que hubo que hacer una preparación extensiva, yo estuve prácticamente 1 año y medio, pues que 2 o 3 horas al día de mi tiempo lo tenía que dedicar a esto, para, por supuesto, todo tipo de periciales importantísimas, que tuvimos la suerte de contar con unos peritos estupendos, arquitectos, historiadores, especialistas en patrimonio,
Esto es otro de los temas que yo creo que es muy importante. Yo creo que entre vosotros hay mucho arquitecto perito forense. La preparación de las periciales en un tema de esto es fundamental, porque claro, el fiscal... Luego me dejas que te Sí, cuente por una cosa supuesto, de esto, porque de más las lo periciales. quiero acabar corto. No, Bueno, no, porque es muy interesante. ¿No? entonces, lo primero fue seleccionar a unos peritos perfectos, ¿no? Tanto Pedro Navascués, historiador, académico, una persona extraordinaria con un conocimiento total. Catedrático de la Escuela de Historia y Arquitectura. Claro, evidentemente. Es decir, yo creo que luego Montoya, Fernando Montoya, también estuvo... Bueno, tuvimos unas periciales importantísimas. Que eso es fundamental porque, claro, más no solamente lo que dice el perito, sino la categoría del perito, su currículum, su formación y la tranquilidad con la que expone el día del juicio su dictamen es fundamental. Es decir, porque lógicamente el fiscal, por mucho fiscal de medio ambiente que sea, el fiscal de medio ambiente tiene un abanico enorme de cosas que atender y, claro, una protección de un edificio pues es una cosa que se sale de todo. Porque luego, además, las testificales son muy comprometidas por los testigos, muchas veces se confunden, es decir, en función, hay algunos que se agobian cuando llegan a la sala y le preguntan una cosa que yo, y en el juicio está, pero si este está contestando otra que no tiene nada que ver con lo que le han preguntado, porque luego tienes que defender tu posición pues en una sala que hay gente que le impone muchos, sobre todo cuando te leen eso de, bueno, que sepa usted que todo lo que está diciendo y que si no, bueno, pues, en fin, tendrá usted responsabilidad de todo tipo. Bueno. Y es curioso, y con esto acabo, que una de las cosas más importantes de este juicio era determinar qué era una crujía. ¿Qué era una crujía? ¿Por qué? Porque lo que estaba protegido tanto del edificio de Alcalá como del edificio de Canalejas era la primera crujía. Y nosotros habíamos movido unos pilares del lugar que nosotros entendíamos que era la primera línea de crujía, pero los pilares, según nuestro concepto, no estaban incluidos en la crujía, porque una crujía es un espacio, no es... Y además la protección era una protección que ya decía el plan general, que era una protección no tanto de la materialidad, sino del espacio interior, ¿no? Entonces, una de las claves de ese juicio, por las que yo fui absuelto, es que no solamente yo y mis peritos entendíamos que los pilares de la primera crujía no estaban dentro de la primera crujía, porque una crujía es un espacio, es un tránsito, con lo cual, lógicamente, no toma ni la fachada ni la primera línea de pilares. Bueno, pues ese juego semántico, al final, es lo que a mí me estaba realmente haciendo poner hay que reconocer de todas maneras que el pobre juez también, quiero decir, que es que a los jueces a veces les exigimos cosas que es que, claro, no pueden saber de todo. No. Vete tú a un juez a explicarle, a nosotros que tenemos una visión espacial y tal, pero vete tú a un juez a decirle esta Sí. es que es Bueno, cosa... pues fíjate, Pachi, que esto yo aparecí en la sala, mandé a hacer una maqueta más grande que esta mesa, perfectamente explicativa, con una serie de paneles, con una serie de todo, para intentar transmitir al juez, que es alguien que tiene que tomar la decisión en función... Bueno, fue una vista que duró 8 horas, porque hubo 3 ratificaciones o 4 periciales, 8 testigos, los míos y los de la Fiscalía, es decir, testigos a favor y testigos en contra. Bueno, y afortunadamente todo esto se pasó, pero fueron años de incertidumbre. Y luego ya, para acabar el tema de Canalejas, tuvimos un accidente laboral, que afortunadamente fue solamente un herido que se recuperó y no fue una persona que falleció. También una imputación penal, segunda imputación penal en la misma obra, a pesar de que se había pactado ya una indemnización con la familia del accidentado y el tema no fue a mayores, pero como la imputación penal sigue su curso por otra vía, bueno, pues hasta que aquello también me absolvieron. Y ya para colmo, pues hubo un problema con la línea de metro que estuvo suspendida 6 meses, porque nosotros estábamos actuando muy cerca de la bóveda de metro, tan cerca que estábamos a 1,5 metros, ¿no?
a 1,5 metros, con una pantalla pues, muy importante. Resulta que el cálculo de la estructura, que inicialmente iba a haber sido nuestro, con una firma conocidísima, que es MC2, Martínez Calzón, uno de los grandes ingenieros que hay en España y en el mundo, ¿no? Pero como esa pantalla estaba muy, muy cerca de la bóveda de Metro, Metro decidió que la tenía que calcular un especialista propuesto por ellos que solamente se dedica a hacer pantallas cerca de bóvedas de Metro. Y contrataron el tema con un segundo especialista. Bueno, pues la pantalla se movió de alguna forma décimas de milímetro, porque claro, una pantalla en un terreno que además no es estable, imaginároslo. La bóveda que la teníamos monitorizada mediante una lectura de rayos láser, habíamos establecido en proyecto una deformación máxima de 8 milímetros en la clave de la bóveda, teniendo en cuenta que es una bóveda construida hace más de 100 años. Estamos hablando de la primera línea de metro que se hace en Madrid, 1916, 18, es decir, ya había cumplido los 100 años, una bóveda de ladrillo, imaginar. Y la bóveda se movió 3 milímetros más de lo que nosotros habíamos dicho en proyecto. No nosotros, sino los ingenieros, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Metro pues no le dieron demasiada importancia. Se sigue haciendo la obra, pero de repente alguien se entera de esto y se lo lleva al consejero delegado de Metro, y el consejero delegado de Metro dice, no, esto no es admisible, no, esto hay que parar rápidamente el tránsito de los trenes. Bueno, se para el tránsito de los trenes y dice, bueno, pues esto tendrá que tener alguna solución. Dice, bueno, la única solución es reforzar el interior de la bóveda. Pero claro, esto necesitamos unos meses para hacerlo. Claro, OHL en ese momento no podía parar la obra, porque además estaba con la espada y la pared de Four Seasons, que tenía que inaugurar y deciden reforzar por su cuenta, ¿no? Te lo cuento un poco para que veáis un poco la derivada. Entonces, se ponen a reforzar la bóveda. Al reforzar la bóveda, el gálibo, que era ya escaso, pues no por 3 o 4 milímetros, pues no cumplía. Hay que bajar el tendido viario, otros 3 meses más. Bueno, total, 3 millones o 6 millones, ya no sé la cantidad de millones que se gastaron. Entonces, claro, nos llama un día la constructora y dice, oye, por cierto, Carlos, si te parece, esto lo pagamos a tercios. Digo, ¿cómo a tercios? Digo, sí, OHL paga un tercio, los ingenieros pagan otro tercio y tú pagas, tu estudio, pagas tú otro tercio de los 6 millones. Digo, bueno, pero ¿cómo decir? Pero si yo no tengo nada que ver ni en la bóveda, ni en la pantalla, ni en la estructura, nada. Nosotros somos los arquitectos. Sí, pero mira, ¿qué pone en este cartel? Arquitecto Carlos Lamela, director de obra. Pues, oye, director de obra es director de obra. Digo, bueno, es como si le dices a un director de orquesta que hay un violín ahí en la tercera fila de la orquesta, que se le ha saltado una cuerda y que es un Stradivarius y que la cuerda del violín pues vale $500,000 euros. Sin embargo, en Alemania eso no te pasa. Bueno, claro, pero bueno, y con esto acabo. En Francia, vamos. Bueno, pues estamos ahora en litigio a ver ese dinero, quién lo paga, cómo se paga. Claro, las compañías de seguros ya, pues que si lo cubre, que no lo cubre, que tal cual. Bueno, esto lo cuento como un ejemplo, un caso práctico de toda esta situación. Déjame que complemente uno, porque yo he dicho antes que había tenido pocos casos, pero claro, os contado uno que es muy similar a una cosa que me pasó a mí. Cuando yo hice el baluarte de Pamplona, el baluarte de Pamplona estaba debajo las murallas renacentistas que hizo Felipe II. Y entonces, como el grupo entonces de Riu Batasuna en el Parlamento no quería que se hiciera el baluarte, bueno, entonces teníamos las murallas, yo descubro los cimientos de las murallas y de repente tenemos que hablar y vemos que aquello tenemos un riesgo enorme para que la gente se metiera debajo. Digo, no, desmontar esto, numerarlo, vamos a hacer una cimentación como de y ponemos encima la muralla con todos las aquiescencias de los arqueólogos, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces resulta que estos ven la oportunidad y piden por atentado contra el patrimonio al presidente del Gobierno de Navarra, al alcalde y a mí, pues lo mismo, una pena de 3 años de cárcel. Y me empieza a partir el bazo. Y entonces,
no fuimos a juicio, ¿no? O sea, teníamos que ver si nos imputaban o no. La vista, vamos, la vista previa. Vista previa, ¿no? Y entonces me llaman los abogados y no sé qué tal, del gobierno que iban a llevar el asunto, y entonces yo empiezo a argumentar todo desde el punto de vista historia, patrimonio, no sé qué, empiezo a tal. Y yo veía que los tíos me miraban a ti y decían, bueno, esto es muy complicado, ¿eh? Con esto no vamos a ningún lado y tal. ¿Cómo coño que no vamos a ningún lado? Pues esto es teoría de la arquitectura, ¿no? Pues esto, a ver cómo se lo explica. Y además, joder, ¿cómo voy a meter yo ahí a los trabajadores que se me van a matar? Si vieras tú, dice, ¿cómo? Me dice el jefe de los servicios jurídicos, ¿cómo? Y digo, pues lo que te digo, que yo no puedo meter ahí a la gente. Y me dice, ¿y tú tienes algún documento en la obra de esa fecha en la que das orden de montar eso de la constructora diciendo que no metía ahí la gente? Digo, sí tengo, sí. Fuimos con ese papel, además coincidió que el juez era muy amigo mío, el hombre, Chicho, no sé qué y tal, y me dice el tío, ya sabes cómo soy yo, íbamos, claro, con los abogados de los otros y tal, y me dice, usted, no sé qué, mejor no se dirija a esto, y yo, joder, bueno. Y efectivamente, y me dicen los abogados, el señor Mangado dio orden de desmontar esto por una cuestión de seguridad y tal, que esta normativa es de rango superior, la de la seguridad en el trabajo a la del patrimonio, y por lo tanto lo tenía que hacer. Aquí está la petición de la constructora, dijo el juez, ya se pueden ir, no se admite a trámite. Pero nada que ver ni con la historia, ni con el patrimonio, ni con nada. Es decir, tuvimos la suerte de que la constructora nos había mandado una de esto diciendo que ahí no metía a la gente a trabajar ahí. Y con eso, pero vamos, no hubo ninguna discusión arquitectónica ni nada, ni no sé qué tal. Pero fíjate, efectivamente, si no, pues igual hubiéramos tenido que dar... Bueno, también pedían cárcel. Yo digo, joder, para usted... Sí, bueno, o sea, estamos verdaderamente... Pero además esto es una decisión que ni siquiera tiene que ver, en fin, porque ni con defectos de obra, ni con, como has dicho, ni problemas de accidentes, ni nada. Es decir, es que nos llevan a la cárcel incluso por una cuestión que es, vamos, muy susceptible, porque ni tú ni yo somos gente, desde luego, no sensibles al patrimonio, por ejemplo, o a la ciudad. Imagínate, y sin embargo... Claro, también es verdad que hacemos proyectos de riesgo, quiero decir, proyectos públicos en el centro, que tienen una dimensión pública importante, ¿no? Y entonces estamos más expuestos. Pero la verdad es que a veces, es que jamás se me hubiera podido ocurrir que me iban a pedir responsabilidad, y menos criminal, ¿no? Una cosa así como para ir a la cárcel y tal, o tu caso, ¿no? Es una cosa realmente... son sorpresas muy desagradables. Sí, pero es curioso, yo creo, Pachi ha contado una cosa antes, cuando trabajas fuera, evidentemente te das cuenta que los arquitectos españoles tenemos una responsabilidad absolutamente desproporcionada, porque los arquitectos españoles históricamente hemos sido los responsables de cualquier obra por nuestra formación técnica o quizá porque efectivamente la importancia que ha tenido el cálculo estructural en nuestra carrera, en nuestros programas de estudios. Al final acabamos firmando absolutamente todo, ¿no? Y poniendo el nombre allí, que es el nombre, es decir, un arquitecto español en una obra, pues es el responsable máximo de cualquier cosa que pase. Cuando vas fuera te dicen, ¡joder, qué suerte tenéis de controlar todo! Y digo, sí, pero todavía no sabéis la parte mala de esta suerte. Es decir, este es lo que yo digo, ¿no? Por un lado, el modelo es estupendo desde el punto de vista del control de la arquitectura, por otro lado es perverso desde el punto de vista de la responsabilidad. O sea, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, lo que estoy diciendo es que efectivamente hay una contradicción. Sí. Mira, yo cuento una anécdota, ahora volviendo a cuando ganamos el concurso de la T4, era todavía en pesetas, porque estamos hablando de final de los años 90, y una de las cláusulas del proyecto, de poder acceder al concurso, era que tenías que presentar una póliza de seguros que cubriese un siniestro de 20.000 millones de pesetas. 20.000 millones de pesetas, ahora, pues no sé, pasarlo a euros debe ser como, no sé, 20 millones, es decir, 1 millón de euros son... 20.000 son 200... 120 millones. Bueno, pues 120 millones de euros. Pues imaginad, y yo lo primero que pregunté, estábamos hablando con nuestros socios, la gente de Richard Rogers,
y dijimos, vamos a hacer la consulta al cliente, a ver si es que alguien ha puesto aquí un cero o dos ceros de más, ¿no? Y entonces no, nos aclara el cliente, dice, no, está bien puesto, son 20.000 millones, 120 millones de euros de siniestro por un proyecto mal hecho. Dice, ¿usted se imagina que en una terminal de 1 millón de metros cuadrados usted se equivoque en la prescripción del vidrio de la fachada y haya que cambiar el vidrio de toda la terminal? Todo eso lo que implica de coste de reposición, más todos los perjuicios añadidos que puedan darse, reclamaciones de las tiendas, compañías aéreas, tal. Bueno, bien, dije, bueno, pues vamos a pedir oferta a las aseguradoras. Entonces, nuestros socios, claro, como tenían ahí en Londres, es la central histórica del mundo de los seguros, ¿no? Pues ya habían hecho el edificio de la Lloyds en Londres, que es para mí es una de las obras más importantes que ha hecho Richard Rogers. Bueno, pues les pedimos oferta para nosotros, a su vez, poder hacer la oferta, ¿no? Y para que os hagáis una idea, recuerdo entonces, hablando en pesetas, pues que si los honorarios eran, claro, una cifra importante, pues de repente nos dan una póliza, había que, pues eran prácticamente 3 millones de euros de lo que costaba la póliza para cubrirse. Bueno, ¿cómo vamos a decir 3 millones de euros? Pero si los honorarios son 6. La mitad del dinero nos lo vamos a gastar en la póliza. Y luego, bueno, pues pudimos negociarlo y aquello llegamos a un acuerdo, a una cifra más razonable. Que siempre cuento la anécdota, que no tiene que ver con esto, pero me hizo mucha gracia, cuando estábamos en el edificio de la Lloyds allí con la gente de los seguros y con Richard Rogers y su gente, cada minuto o así sonaba un campanazo, ¿no? ¡Pam! Bueno, y al tercer campanazo pregunto yo, oye, ¿y ese campanazo que suena aquí? ¡Pum! Y dice, no, cada vez que suena la campana es que se ha hundido un barco. Digo, ¿cómo que se ha hundido un barco? Y dice, sí, que se ha hundido un barco asegurado por Lloyds. Digo, no me lo puedo creer, pero ¿se hunden tantos barcos? Y dice, uy, pues cientos al día. Ostras. Y es que lo más gracioso es que había, en mitad del vestíbulo, habían conservado el edificio antiguo una especie de mueble de madera con la campana y con un libro de registro que a mano, cada vez que sonaba la campana, llegaba un tío allí, pues luego nos lo enseñaron. Y a mano, con la pluma, ponía carguero, el ship, no sé qué, Costa de Malasia, hundido hoy a las 13:15. Querían darte pena, pero vamos, y cobrarte más, ¿no? Oye, no, increíble. Pero bueno, aquello se solucionó. Entonces, bueno, pues esto que dice Pachi, el tema de los seguros, claro, cada vez que tienes un cliente y tiene un problema, dice, oye, vosotros tendréis seguro, ¿no? Porque esto, digo, no, mira, los seguros no están para esto, ¿no? No están para asumir responsabilidades que no tienen por qué. Pero bueno. Es curioso, pero el tema, por ejemplo, los seguros, claro, en otros países, por ejemplo, Francia, lo comentábamos antes, claro, no es seguro de responsabilidad decenal, es un seguro de garantía. Que allí, o sea, por ejemplo, hace poco nosotros hemos acabado unas viviendas en Toulouse, unas viviendas sociales, tampoco creáis que nada, no es un proyecto muy bonito en el sitio, muy interesante para los ingenieros de la Airbus, pero simplemente un dato, ¿no? El coste por asegurar este edificio, que eran 80 viviendas, no muy grandes, eran 45.000 euros. Es decir, 45.000 euros y teniendo en cuenta que luego los ingenieros tienen su seguro, porque ahí está separado, y los ingenieros, es decir, que es porque allí en el momento en que hay una reclamación o cualquier cosa, se arregla. Y luego ya los correspondientes seguros pues van a los tribunales o el procedimiento que tienen, que yo creo que llegan poco a los tribunales y no llegan a acuerdos porque al final son todos. Pero es cuantioso. Es decir, no es como aquí que haces por no sé cuánta obra, no, es cuantioso. Pero claro, los honorarios solo por arquitectura son el 10%.
Los ingenieros tienen sus honorarios, no sé qué, solo el 10%. Y tú asumes por hacer un proyecto básico, ya os he dicho antes. Bueno, sí, es que lo de España es... Quiero decir que es que también aquí es la otra, ¿no? Es decir, cada vez se exige más, cada vez hay más responsabilidades, cada vez tienes que preocuparte y tal, y los honorarios cada vez son más bajos. Esto también, es decir, cuando me refería en la primera introducción que tenemos que ser conscientes de en qué país se legisla, en qué circunstancias, en qué contexto, y no digo que no haya que hacer legislaciones exigentes, de calidad o seguridad, pero sí de acuerdo a las características, por ejemplo, productivas, etcétera, etcétera. Yo igual no puedo, tengo que asumir que tengo que hacer una arquitectura con determinados huecos o determinadas carpinterías, mientras que en otros países que son capaces de desarrollar unos vídeos infinitamente más grandes porque tiene una tecnología no sé qué, pues tendré que regular. Es decir, yo no hablo de que sea menos exigente, no se me entienda mal. Estoy diciendo que las exigencias sean más específicas para las realidades contextuales productivas, constructivas, industriales en las que nos movemos. Pero pasa lo mismo también con el tema de los honorarios. Es decir, que el tema de los honorarios aquí no lo planteo desde un punto de vista de reivindicación, de llorar, no nos engañemos. No nos engañemos. Tiene mucho que ver unos honorarios bien pagados. Yo cuando oigo, por ejemplo, decir, es que los arquitectos hacéis 2 rayas y a cobrar. Bueno, obviamente no merece la pena contestar, ¿no? Pero quiero decir que si estamos sumando cada vez más responsabilidades, que la estamos haciendo, lo que no puede ser es que haya el otro en sentido contrario. Es decir, ahí hay una contradicción. Yo no sé si el Consejo puede efectivamente utilizar esas realidades objetivas, como es que cada vez tenemos más responsabilidad, que cada vez tenemos que pagar seguros más cuantiosos, que cada vez tenemos, en términos, porque claro, tú vas diciendo yo soy un artista, bueno, ese es el otro extremo, ¿no? Porque un pintor cobra lo que sea, igual tendríamos que ir de artistas totalmente, no sé, igual cobrábamos más. Pero vamos, quiero decir que esta es una realidad también muy importante. Es decir, no podemos hablar de las responsabilidades en un contexto abstracto. Estamos en un contexto en donde los arquitectos, en este momento, han pedido un poder adquisitivo extraordinario en términos de cada... Hombre, el que no entienda que un arquitecto mal pagado, en principio y como concepto, va en contra de la calidad arquitectónica, y no hablo de la calidad simplemente como arquitectura, sino la calidad constructiva, productiva de la arquitectura, es una realidad. Es decir, que un arquitecto diga, no sé, yo a esos concursos no voy, pero me entero de vez en cuando que dice, joder, han bajado no sé cuánto. Pero bueno, pues muy bien, si la administración está encantada de que le bajan los honorarios, pues me parece estupendo. Ya empezará a tener problemas. Que no hablo de edificios bonitos o feos, sencillamente de calidad constructiva. Porque 2 más 2 son igual a 4. Y por lo tanto, en un contexto en donde se paga mal la arquitectura, pues mire usted, pues se encontrará con problemas dentro de 2, 5 o 6 años. Es decir, que este tema de la responsabilidad, tal y como supongo que se ha glosado así estos días, hay que entenderlo siempre en términos de contexto de la realidad profesional, de la realidad productiva, de la realidad constructiva, de la realidad legal. En fin, entiendo que es un problema, por ejemplo, yo siempre lo he pensado, porque ahora, hablando, como os decía, lo de mi hija, me dice, papá, es que muchas veces estas cosas son técnicas, son complicadas, por eso la responsabilidad de los peritos que tú has dicho es muy importante. Y aquí está el presidente de peritos, pero yo os digo una cosa, yo he tenido experiencias de peritos que me parecen también vergonzosas. Vergonzosas. Hay peritos buenos y peritos malos, como todos los sitios, como todas las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa de un perito, arquitecto, por cierto, que es que no nos lo podíamos creer Ramón Sanabria y yo. Tan es así que el Colegio de Arquitectos de Lérida empuró a este señor. Porque, bueno, no sé, es como si un perito dice 2 más 2 no es igual a 4, es igual a 3, y lo defendía con gran ardor. Hombre, yo entiendo que hay posiciones y juicios de valor en los peritajes siempre, hasta que te caiga mal con el que estás haciendo el... Pero, coño, 2 más 2 es que es 4, no es 3. Entonces, cuidado, también hay que ser en esto profesionales, y yo creo, por ejemplo, no sé, desconozco, y estoy igual hablando de manera... Pero, en fin, yo creo que un tema de un peritaje, como tú has dicho, es muy importante, porque al final
los jueces funcionan básicamente por la información que le dan los peritos, cosa que es más que razonable, como es natural. Hombre, los peritos deberían tener una formación importante. Es decir, yo no concibo que al final se dedique a hacer peritajes, por ejemplo, un tipo porque no tiene trabajo. Ya, pues voy a hacer peritajes. No, mire, un perito tiene que ser un tipo con una formación profesional, constructiva, de saber lo que hay en el mercado, de expresarse, incluso de expresarse bien, coño. Es decir, un perito es un papel importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es un tema, en lo que habéis tratado estos días, que yo cuando me dijo Pachi, joder, de esto no sé nada, pero claro, la verdad que es una cuestión fundamental e importantísima, ¿no? Esto lo sabemos todos. Cuando íbamos a aquella asignatura que había en la escuela, arquitectura legal, que aprobaba todo el mundo y no iba nadie, ¿no? Coño, y luego sales a la realidad y dices, joder, pero si aquí es de donde me vienen las tortas, y esto es lo que realmente es importante, ¿no? Igual también, no sé si hay algún profesor aquí de arquitectura legal, se debía explicar de otra manera más. A mí me parece que es un tema que cada vez más, pero ya no solamente porque tengamos responsabilidad, sino porque está condicionando la manera de hacer arquitectura. Sí, y ahora sí que entro en un término más abstracto y conceptual. En una sociedad donde todo se regula, donde hay miedo a la aversión al riesgo y donde todo y tal, oye, es que digamos que lo instrumental adquiere tanto poder que se convierte en algo transformador del objetivo de la arquitectura. Bueno, sin más, esta es una realidad que, es decir, fijaros lo que a veces he llegado a decir, y esto lo acoto, porque es un tema, es muy discutible, que la arquitectura en los países desarrollados está desapareciendo y que la arquitectura realmente importante, intensa y tal, está en los países de vías de desarrollo. Tú vas, por ejemplo, a Iberoamérica, a Hispanoamérica, y que es lo que conozco porque Brasil conozco menos. La libertad que hay a la hora de crear, porque hay muchísimas menos normas, es estupenda en este momento. ¿Se caen los edificios? Pues no. Es decir, también hay un grado de hasta dónde entra la normativa, lo que decíamos, no se caen los edificios. ¿Tienen la última sofisticación? Bueno, pues no lo sé. Entonces, ahí insisto otra vez, un problema de límite, ¿no? ¿Hasta dónde regular? ¿Hasta dónde? Pero hoy la arquitectura más intensa se está haciendo en países en vías de desarrollo. Y nuestra arquitectura, hablaba Carlos de su padre, cuando su padre trabajaba, los años 50, 60, es la arquitectura más importante en términos de, digamos, de propuesta, no en términos de calidad constructiva igual, de términos de propuesta, de idea, de concepto, de aquello que valoramos en la arquitectura, era la más importante que se ha hecho en España. Bien, lo dejo ahí. Y no había tantas normas, ni los arquitectos pasaban tanto por los juzgados. Pero fíjate, ya con esto acabo yo, lo que has dicho de los peritos, nosotros ahora tenemos un tema de defensa de un edificio importante que hizo mi padre en Madrid, sí, y las Torres de Colón, y bueno, tenemos el juicio. Tenían que haberlas dejado como estaban. Bueno, ya sabes que yo me manifesté en contra de que se hiciera nada encima ahí. Bueno, entonces tenemos el juicio el día 15 de noviembre. Que es patrimonio también, porque ese concepto del patrimonio que tenemos tan cortito. Bueno, el patrimonio, lo que pasa es que los ayuntamientos, en función de lo que les interesa a veces o no, quién es el poderoso o no, tal. Bueno, nosotros vamos con Ricardo Aroca, de perito fundamental, que, claro, es decir, como dices tú, buscar una persona que ha sido presidente o decano del... No ha sido... Director decano de la escuela. Y director decano, de la escuela. ¿no? Entonces, claro, eso frente al juez también es una cosa muy importante, independientemente de lo que diga Ricardo Aroca en la ratificación, pues el hecho de ser la personalidad que es, pues lógicamente un juez, o en este caso es una jueza, pues tiene mucha importancia, ¿no? Bueno, pero eso es lógico. Pero no es solamente eso, que eso es lógico, a todos tenemos más, sino que es que además lo hará bien. O sea, yo lo que creo es decir que hay que... El perito, tú lo has dicho antes, y hoy hay demasiado... Bueno, igual estoy... perdonar, pero yo creo que hay mucho perito de casualidad.
Lo he dicho siempre, como un arquitecto municipal tiene que ser una cosa vocacional, en mi opinión. El papel, el poder, la influencia. Yo les digo a los chicos en la escuela, hombre, nosotros estuvimos formados en una escuela, Pachi, que decía, el tonto arquitecto municipal. Yo, vaya disparate. No, claro, quiero decir, es que él no quiere hacer arquitectura, pero vaya disparate, vaya estupidez. Los mejores arquitectos debían ser los arquitectos municipales, joder. Es decir, cuando uno va, por ejemplo, a Ljubljana, ¿no? No sé si, bueno, supongo que conocéis, la capital de Eslovenia, y se encuentra que un arquitecto como Plečnik fue arquitecto municipal de Ljubljana y ha dejado una ciudad maravillosa. Entonces, qué importantes son las arquitecturas. Bueno, pues esto pasa lo mismo, ¿no? Entonces, es verdad que, a ver, y yo he sido profesor en unas universidades estupendas y no sé qué y tal, y es verdad que hubo un momento en que cultivábamos esta cosa de que había una cosa que yo siempre digo a los estudiantes que es una barbaridad cuando nos decían, oiga, aprovechar el tiempo de la escuela, porque ahora tenéis oportunidad de hacer arquitectura. Luego, cuando llegue la realidad, ya no podréis hacer arquitectura. Pero qué barbaridad es esta. Pero es que hemos educado y seguimos educando así a los estudiantes. Que, por cierto, a este ritmo vamos a estar convertidos los arquitectos en asesores de fachada. Tranquilos, que ya no va a haber responsabilidades. Porque al ritmo que vamos, nos van a transformar en asesores de fachada. Porque no sabemos ya hacer otra cosa. Los chicos que saben, digo. Esto es otro debate también, que yo me voy calentando. Bueno. Pero quiero decir, no, pero la realidad es la mejor oportunidad para hacer arquitectura. La realidad, los problemas de la realidad. El buen arquitecto es capaz de transformar la realidad en algo fantástico. No sé, por cierto, cómo encaja aquí lo de esta cosa de él. Pero seguro que tiene que ver con algo que tiene que ver con esto que estamos hablando de. Bueno, vamos a ver. Creo que esto se podría prolongar bastante porque aquí hay mucha tela para cortar. La verdad es que estas reflexiones vuestras, de Pachi y de Carlos, pues me han parecido estupendas. Un lujo ha sido teneros aquí. Yo solo quería hacer dos comentarios. Uno, para hablar de mi libro, como decano del Colegio de Arquitectos, cuando habéis estado hablando efectivamente de las bajas que admite la Administración cuando hace licitaciones, sin más, una reflexión de una compañera nuestra a propósito de ese tema, porque la Administración dice, vosotros, los arquitectos, sois los que bajáis y tenéis la culpa. Digo, vamos a ver, la Administración no puede admitir esa depauperación del trabajo que luego tiene que repartir además el arquitecto. O sea, y el ejemplo, este gráfico que nos reflexionó esta persona, era, vamos a ver, hay una oposición a cualquier puesto de la Administración, hay 5, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y de repente el que se ha quedado el quinto, para arquitecto municipal, para juez o para lo que sea, dice, oye, pues yo casi, mira, que voy a ganar 12.000 euros al año. Entonces, ¿ves? Voy a pasar al primero. ¿Qué te parece? Por favor, eso es imposible. Es imposible, ¿no? Bueno, eso no es imposible porque eso es lo que está haciendo la Administración actualmente. Es así de crudo. Yo esto se lo he transmitido a la presidenta del Gobierno de Navarra, al Lehendakari. No, esto no puede ser. Digo, no puede ser, no. Lo estáis haciendo ahora. ¿Sabes quién tiene la culpa? Los de Hacienda, todos. Porque consideran, es que ese es el problema, que consideran la arquitectura como esta mesa, como si fuera un suministro de eso es. Bien. Pero eso es ignorancia. Y la otra, sin más, esto es para el siguiente congreso, una noticia que a mí me inquietó muchísimo, que vino el otro día en el País Salmón, el País Negocios, que ponía, tengo una casa de Karl Lagerfeld, o como se llame el diseñador este. ¿Cómo? ¿No es de un arquitecto? Sí, bueno, habrá arquitectos, pero yo tengo una casa de un diseñador. Digo, vamos, o sea, a mí me parece esto alarmante. Porque como ahora ya dependamos de que efectivamente ha venido pues el italiano, ¿cómo se llama? Este que va siempre de estilo italiano arquitecto, pero que es diseñador, Armani. No, tengo una casa de Armani. ¿Pero esto qué es? Pero es que ahora te extraña. Como esto ya pero pero esto no te extraña, eso ya está aquí. Bueno, a mí me ha puesto muy nervioso, que lo sepáis. Pero bueno. Bueno, oye, muchísimas gracias. Tenemos todavía conclusiones y de verdad que ha sido un lujo estar. Muchas gracias a vosotros. Muy bien.